La vida no es tan fácil como se cree, ¿no? Hay mucha pobreza, pues también hay mucha miseria, en unos sitios más que en otros, ¿no? Cuando iba a la iglesia, o veía una monja, o veía un sacerdote, por lo menos que eso lo tenía por dentro, ¿no? Hay comida de acá en España, no es que me repugna, pero para meter me da miedo. Sí, esas gambas. En general he visto que aquí las libertad en religión y también en cualquier cosa. He visto que en España pueden manifestar, expresar opinión o también hasta política. ¿Cuántas nacionalidades tienen hermanas ahora mismo en el convento? Pues de 3, españolas, keniatas y una filipina. ¿Y habrán tenido algún país más? Alguna americana tuvimos, y de Estados Unidos hace años, y de Costa Rica. ¿Cómo se llevan esos primeros meses hasta que alguien empieza a comunicarse, a poder hablar, a poder entender, a comer, a vivir, a hacer vida prácticamente normal? Quizás sufran más ellas, las que vienen, que nosotras. Nosotras acogemos, pero ellas se sientan o no acogidas, no nos entienden, nosotras nos entendemos entre nosotras, ellas son menos. Quizás más dificultoso para ellas que para nosotras. Bueno, hay un idioma que es general, ¿no? El de los gestos, el lenguaje ese que no... que hay tantas formas de expresarse, ¿no? Las miradas, los gestos. Sí, procuramos allanar el camino. Todo lo posible, ¿no? Exacto. Kenianas, filipinas, españolas, mexicanas, norteamericanas. No estoy empezando un chiste, sino que estoy describiendo la realidad de algunos de los conventos y seminarios que tenemos diseminados por Castilla y León. Ante la falta de vocaciones nacionales, se han visto obligadas a importarlas desde el exterior. Por eso hoy nos vamos a adentrar en 2 conventos para contar y para descubrir lo que estas hermanas que llegaron de fuera tienen que contarnos. Acompañadnos. Bueno, tienen buen ambiente, por lo que vemos aquí en el convento, tienen buen ambiente. Sí, sí, somos jóvenes y metemos risa en todos los lados. ¿Les puedo preguntar la edad que tienen? Sí. ¿Cuántos años tiene usted, Sor María? Yo tengo 37. 37. Es joven, muy joven. 33. ¿Y son de Kenia? De Kenia Sí. somos. Sí. ¿De qué parte de Kenia? Machacos. Chacos. Las dos, de la misma... Sí. de la misma Diócesis, pero en diferentes zonas. ciudad. Ujú. Sí. ¿Cómo es su ciudad? ¿Cómo es? Pues mi aldea es más bien pequeña. Pues de mi pueblo a su pueblo más o menos 1 hora. 1 hora. 1 hora de camino, o sea, en coche. En coche. Y mi aldea pues más pequeña es. Pero bueno, se desenvuelven bien. Tenemos un pequeño mercado que se compra y se vende cosas, pero si hace falta ir a comprar cosas así grandes, pues hay que ir a las ciudades grandes. Ujú. ¿Cómo se llama su aldea? Cabá. Cabá. ¿Y su aldea cómo se llama? Mi aldea se llama Kimutua. Unos 15 minutos desde la ciudad, esa que estamos viviendo que se llama Machacos. Unos 15 minutos. Sí. Bueno, no es grande, es pequeño, pero... A mí me gustaría que hiciéramos un poco de memoria, que nos pusieran un poco en situación cómo se vive allí en Kenia. ¿Cómo vivían ustedes dos en su aldea antes de entrar en la diócesis? ¿Qué recuerdos tienen de la vida allí? ¿Cómo es?
Pues yo lo que recuerdo es pues, de lo primero, ¿no? Cuando se es pequeña, pues como cualquier otro niño, pues se va a las escuelas. Teníamos la educación primaria, que es lo primero que se da a los niños. Pues y después de los 8 años, que son lo que dura la primaria, nos mandan a la secundaria, que son 4 años. Y una vez que se termina la secundaria, pues uno va a especializarse en los colegios grandes, las universidades, de lo que quiera. Yo, por mi parte, pues no fui. Después de la secundaria me vine para España, que fue en el año 2000. Y porque sentía que el Señor me llamaba y tenía como la vocación hirviendo y no quería esperar. Mi padre me decía, pues te llevo a la universidad para ampliar los estudios. Y yo le dije, pues no gastes dinero para eso, yo siento que mi camino es otro. Y yo dejé y ya me vine para España y me siento feliz porque es el camino que sentía desde el principio que quería emprender. ¿Cómo era su vida allí? ¿Recuerdan cómo vivían allí en su ciudad, en su aldea? Sí, muchos recuerdos son lo que llevamos de allí, más que de acá. Porque claro, allí nacimos en nuestro país, nuestro pueblo, y hemos pasado toda nuestra vida de adolescencia. Sí, tenemos muchos recuerdos. ¿Cómo es la vida en Kenia? ¿Es una vida muy dura? Hay pobreza, pero dentro de lo que cabe, la gente vive alegre. Lo que yo me refiero es, cuando hablas con gente aquí, tiene una idea de lo que es la vida en África como de mucha pobreza, una vida muy dura. No sé si eso es realmente así en su caso o no. ¿O es eso depende del sitio, porque, por ejemplo, mi pueblo es como Galicia, es siempre verde, ¿no? Y la gente son de campo. La cultivación no es igual como en el norte o en el centro de Kenia, ¿no? Entonces que hay cosas que se puede plantar en mi pueblo, no hay en ningún sitio. Entonces ese cambio sí, pero la gente trabaja son del campo. Si no tiene trabajo en la ciudad, come lo que cosechan en el campo. Sí. ¿De qué se vive en los sitios donde ustedes vivían? ¿De la agricultura, de la ganadería? Las dos cosas, aunque uno no tiene campo muy grande o un sitio muy pequeño, ¿no? Un trocito pequeño, pero eso lo planta maíz, tiene árboles o tiene habichuelas, lo que sea, y tienen gallinitas. Casi siempre hay cada casa tiene, aunque no tenga vaca, tienen gallina. Pero claro, también eso depende con la tribu, que ahí hay 40 y pico tribus. Cada tribu tiene lo que cosecha, lo que siembra, así que... ¿De qué tribu eran ustedes? Somos de Cambas. Cambas. Ajá. Sí. La vida no es tan fácil como se cree, ¿no? Hay mucha pobreza, pues también hay mucha miseria, en unos sitios más que en otros, ¿no? Y lo que se vive ahí, pues es un ambiente más bien de clase baja, de gente que vive lo que tiene, pero que si no tiene, pues se pasa hambre, ¿no? Y parece ser que eso es caso común en todas las familias. Hay familias que están mejores que otras, ¿no? Pero la mayoría de las familias son así. La pobreza es lo que se respira, pero la gente está feliz. A pesar de todo, vive con una alegría como que lo sabe ya sobrellevar. Sufren, pero con alegría, eso es lo que más llama la atención, ¿no? ¿Hay un momento, a qué edad decidió, quiero ser monja? Yo creo que desde pequeña, cuando iba a la iglesia o veía una monja o veía un sacerdote, por lo menos que eso lo tenía por dentro, ¿no? Entonces que decía, ojalá ese me llegaría a mí, ¿no? Para entregar para siempre, para Dios, ¿no? Entonces que yo creo que eso fue la vida que iba creciendo en mi vida, ¿no? Por dentro, ¿no? Si no hubiera ido profundizando, yo creo que mi vida sería otra, ¿no? Sí. ¿Y en su caso?
que me gustaba mucho ver las monjas de mi parroquia. Lo que pasa, no sabía eso de vida contemplativa ni activa, yo no sabía nada. Lo que pasa, tenía ese deseo de ser monja, pero cuando yo lo decía, cada una decía que son cosas de niñas. Y cuando crecí, ya al terminar primaria, secundaria, pues es cuando ya empecé a pensar mucho de qué será de mi vida. Pues lo que pasa, ya cuando llegué a esa edad de adolescencia, empecé a rechazar esa de ser monja. Y decía, ¿para qué yo voy a ser monja? Pues tenía otro sueño, yo quería ser azafata. ¿Azafata? Sí, o policía, no sé, me gustaba mucho ser azafata. ¿Azafata de avión o policía? Sí, o policía. Y entonces, pues cuando terminé secundaria, pues llegué a trabajar también. Y claro, eso no me llenaba. Y sentí una voz dentro de mí que el Señor me invitaba a una vida, a otra vida distinta. Y tuve que dejar todo. Y ya empecé a hablar con monjas, ya me empezaron a hablar de vida contemplativa, activa. Y me gustó mucho ese de vivir en clausura. Y aquí estoy, no me arrepiento nunca. ¿Cómo se viene a España? ¿Cómo deciden que quieren ser monjas aquí en España? Yo primero que tenía mucha confianza con mi madre, porque cuando no teníamos clase o lo que sea, o estábamos en casa, nos reunían los hijos, por lo menos para dar consejos, lo que sea. Pero para mí que cuando terminé el secundario, fui en la ciudad, pero un tío de mi hermano de mi madre, ya vivía con él, ya con eso que veía que había algo que estaba creciendo en esta niña, ¿no? Entonces yo decía, me dijo un día, hija, ¿tú te gustaría meter en vida religiosa, no? Yo no quería ni decir ni sí ni no. Yo le dije, Dios dirá. Pero viviendo así con él, un día yo le dije, sí me gustaría entrar en vida religiosa, pero está siempre rezando, ¿no? En la vida religiosa que sea contemplativa o activa. Pero yo tenía algunos contactos con vida religiosa allí en Kenia. Y por casualidad, donde estudiaban mis primos, allí en donde había era el pueblo de Soyuni, había un misionero y así tuve conexión con él y me arregló los papeles, pero yo quería entrar en vida contemplativa. Y así entré en vida contemplativa, por lo menos. ¿Por qué España? Yo dije, mira, como empecé solicitando algún convento allí en Kenia, yo dije interiormente, la primera carta que llega en mi mano, ahí en donde soy yo. La primera carta que me responden a mí, allí me voy. Ahí en donde fui. Entonces fui aquí en España. ¿Y la primera carta que recibió fue de España? Fue de España. ¿Qué le decía esa carta? Bueno, primero esa carta fue al misionero, y ese misionero ya me dio a mí. Y cuando leí, ya estaba escrito, estoy aceptada en esa comunidad para seguir entregando mi vida a potenciar donde el Señor me quiere. Si me quiere. Fue un poco casualidad, porque si me hubieran contestado de una parroquia o de un convento ahí en Kenia, se me hubiera quedado en Kenia. Sí, y ya después de una semana recibí más invitaciones en distintos conventos allí en Kenia. No sé qué, la primera. Pero tenía claro, la primera que llegara. Allí en donde el Señor. Suposición, ¿vale? Sí, sí. En el caso de que no hubieran sentido esa llamada, no hubieran sentido la vocación, ¿qué oportunidades hubieran tenido para trabajar, para vivir allí en Kenia? ¿A qué se hubieran podido dedicar? Pues yo en mi caso, por ejemplo, mi padre era policía y él me decía, mira, cuando termines la secundaria te llevo a donde se forman los policías. Academia de policía, ¿no?
sí, que son 9 meses, suele ser 9 meses allá. Yo en un principio me sentía atraída, pero luego dije, no. Sí me quería dedicar, por una parte sí, por otra parte que no, pero dije, parece que la llamada a la vida religiosa pues me tira más fuerte. Entonces le dije a mi padre, mire, yo sí que me gustaría, pero parece ser que me gusta más lo otro. Yo me hubiera hecho policía, era eso, me hubiera ido... Hay diferencia de policía a Sí, monja. monja. Por eso, pero yo sentía que el Señor por otra parte me llamaba y el lazo, pues mi unión con Él, pues me tiraba más y me atraía más. Entonces ya rompí con lo otro y me decidí ser monja. Así que me hubiera sido policía. ¿Y usted, Sor Si Patricia, hubiera qué hubiera sido. sido? Mira, yo desde siempre yo he querido ser una, misionera, dar la vida por los demás. Yo buscaba esta oportunidad de ir más allá, a ayudar a la gente. Y otra parte es que cuando somos pequeñas, mi abuelo nos preguntaba qué quería uno hacer. Y eso de María, ya quise ser una policía, pero la suerte no me cayó. Bueno, me cayó una suerte más mayor que la de policía, yo digo yo. Sí. Hablemos un poco de cómo es la llegada aquí, porque hay varios problemas. Cambia la cultura, cambia el idioma muchísimo. Sí. ¿Cómo recuerda el primer año, que supongo que no sea fácil, que sea complicado? Pues yo en mi caso lo pasé bastante mal. Los primeros meses y el primer año. Porque, por ejemplo, yo era la primera. No había ahí nadie de Kenia. Y claro, sin saber hablar. La única que sabía hablar era una hispanoamericana que sabía un poco el inglés, pero muy mal hablado. De vez en cuando nos hablábamos, pero nos entendíamos lo esencial. Vino sin saber nada de español. Nada, no sabía nada, ni una palabra. Y claro, yo antes de llegar a Compiègne, primero el frío, que me cogió ya en Barajas. Era noviembre, no te cuento, madre, qué frío. Llegué a la casa noviciado, llego, y claro, hay todo nuevo. Son caras nuevas, distintas, claro, todas sonrientes, hablaban, yo qué sé, hablarían de mí, yo qué sé, pero riéndose, y yo me llevo como fuera de sitio, como fuera del lugar, ¿no? Pero me sentía acogida a la vez, porque todas con una alegría, que estaba interesada, me hablaban, yo no entendía, me acogía, que si te quería comer, me hacía señas así, decía, bueno, así pues señas, en un principio, pues así nos entendíamos. Luego lo que es la cultura, madre, Claro, pero estaría un tiempo... Es que tenemos que ponernos en ese momento, ¿no? En el que tienes que pasar varios meses hasta que eres capaz de comunicarte un poco, porque no sabes, no entiendes nada de lo que te dicen y tampoco eres capaz de comunicarte nada. Me pusieron una que era su maestra, era una española, que me enseñara el español. Ella no sabía nada de inglés tampoco, así que una sin saber que era la profesora. ¿Cómo se comunicaban? Y yo pues señas. Me llevaba libros y se ponía a predicar. Español por señas. Sí, se ponía a predicar, yo la miraba y a veces hasta me echaba a llorar, porque decía, ¿qué me dirá esta mujer? Me estaba engablada con un interés, la pobre, que no se echaba la siesta por mí, para enseñarme. Y claro, yo la he agradecido toda la vida, porque era una mujer muy sacrificada, ella se ha muerto, pero la he querido mucho siempre. Íbamos en su cuarto, en su despacho que tenía, sacaba los libros, ella enfrente de mí, y me decía, así con el dedo, iba ella leyendo. Y yo, claro, siguiendo, pero sin entender lo que era. Pero después de la clase, como me habían dado en diccionarios, iba yo sola y cogía en el diccionario y miraba ya las palabras. Y poco a poco me iba yo metiendo lo que me quería decir. Porque sabiendo bien el inglés, el español no es difícil. Sabiendo bien el inglés. Entonces yo sola iba yo cogiendo y iba yo solita, leyendo lo que ya en la clase me daba. Mía, me pongo en el lugar de aquellos meses, tenía que ser horroroso. Sí, ya me propuse a mí misma todos los días aprender 5 palabras, yo sola. Y sí que lo hacía. Tenían una alfombra allí azul que estaban haciendo y me enseñaron a hacer. Yo ahí haciendo la alfombra tenía el diccionario, un libro al lado. Iba yo leyendo y apuntando, ya iba memorizando. Hasta que se me quedaban las 5 palabras. Una cosa, por ejemplo, agua. Se llama en inglés lo que se llama y en español cómo se llama. Y ya 5 palabras todos los días. Y en 4 meses pude hablar el español. En su caso, ¿sabía hablar español? No sabe ni una palabra. Pero gracias a Dios yo encontré africanas, o sea, africanas que ellas ya sabían español, pero yo tenía que luchar para
para mí. Pero bueno, misma. ya por lo menos es un paso más sencillo, ¿no? Sí. Hay alguien con el que puedes hablar. No hablas el idioma del sitio, pero bueno, alguien Sí. te puedes comunicar, pero Sí. varios meses sin poder hablar nada con nadie, eso es... Sí, lo que Muy es desolado. idioma, eso sí, pero y la comida también, el frío, calor. ¿Cómo pero llevan lo del frío? Hoy además los espectadores no se dan cuenta, pero hace un frío tremendo aquí en el patio, que estaremos a Sí, hace 2 mucho grados, frío, 3 sí. grados, no mucho más. Hace frío, ¿Cómo sí. llevan lo del frío? Pues no se acaba de Comiendo. acostumbrar del todo, porque es Y que en eso que España es tenemos como los dos caleza. extremos. Cuando frío, frío de verdad. Cuando calor, calor de verdad. lluvia, Cosa que no pasa en mi tierra, en Kenia, no pasa eso. Si hay frío, hace algo que se puede tolerar. Si hay calor, también se puede tolerar bien. Porque yo, por ejemplo, nunca en mi tierra, por mucho calor que haya hecho, nunca en mi tierra he estado en la cama sin sábanas. Aquí en España, pues sí, te estorba todo, porque un calor que estás sudando a todas las horas. Sí, sí. Pero son los dos extremos. ¿Qué es lo que más le ha costado? ¿Qué es lo que, no sé si decir peor lleva, lo que más le cuesta de vivir aquí en España? yo diría, es como que, a ver, No sé si es el tiempo, no sé si es la comida, no sé si es la cultura. ¿Qué es lo que menos más le cuesta, lo que menos se puede adaptar? a mí diría la comida, porque hasta ahora hay comida de acá en España no es que me repugna, pero para meter me da miedo. ¿Sí? Por ejemplo, Esas gambas con los ojos así abiertos. Hay comida que todavía Todavía no. no. Y lo que es clima, todavía frío, el frío, calor, eso. Lo demás, gracias a Dios, poco a poco pues vamos. nos quedaremos en primavera, que hace buen tiempo, y sin gambas. ¿Y en su caso, don María, Pues más o menos igual la comida. la comida? Porque esos bichos que ponéis en las comidas, ¿Qué bichos? Pero pónganos alguna. caracoles, luego esos calamares de los mares, que es cuando se hace una paella, ahí entra toda clase de bichos ahí. Bueno, están muertos, pero como dice ella, para meterla en boca parece que te van a saltar otra vez en el estómago. No sé, no soy capaz todavía de meterlo, no puedo. Bueno, ya veis, curiosidades de estas historias que nos vamos encontrando. ¿Quién iba a decirnos que unos simples y unos sabrosos langostinos iba a ser el mayor problema que iban a tener de adaptación estas monjas africanas que hemos visto en este primer convento? Nos movemos unos kilómetros nada más para adentrarnos en un seminario en el que hemos charlado con monjas de nacionalidades tan distintas como filipinas, vietnamitas o norteamericanas. A la vuelta de publicidad os lo contamos.